Hola amigos, hoy tenemos nuevo video y vamos a poner a prueba un líquido legendario en la limpieza y protección de nuestros plásticos, en este caso de nuestras motos, y ese líquido es el Almorol. Así es amigos, este líquido todos los conocemos, bueno, la mayoría, pero pues es el primero que nos recomiendan para mantener nuestros plásticos brillantes y protegerlos del polvo. Lo vamos a poner a prueba con otro líquido con una fórmula según profesional, que es este, y que también nos promete grandes resultados. Vamos a usarlos en la motocicleta, vamos a untar una parte del Almorol y en otra parte este líquido que se hace llamar Black Game, y vamos a ver cuál de los dos es mejor, si el legendario Almorol o este líquido que ya trae fórmula de acabados profesionales. Así que amigos, iniciamos con este video. Bueno amigos, pues como ustedes saben, cuando la motocicleta la dejamos mucho tiempo al sol, se nos puede poner así nuestros plásticos, como estamos viendo aquí en este ejemplo. Se nos pone muy blanco por los rayos del sol y obviamente también por el agua que cae al momento de llover. Entonces esto pues obviamente no se ve nada bien en nuestras motos. Nos perjudica, claro que sí, porque puede llegar a rajarse el plástico y obviamente el valor de la moto disminuye. Entonces vamos a untar un poquito de Almorol de este lado, mientras que del otro lado vamos a untar un poquito del otro líquido que se hace llamar profesional, y pues vamos a ver cuál va a ser los resultados. Al final les voy a recomendar uno de los dos líquidos, ya sea el Almorol o sea el otro, con el fin de que ustedes puedan adquirirlos y ponerle lo mejor a su motocicleta. En esta vez vamos a utilizar la FT150 para poder hacer el experimento. Bueno amigos, pues vamos a empezar con el Almorol y vamos a untarlo en un pedacito de tela. Ahí está. Vamos a mezclarlo y lo vamos a poner de este lado, ¿ok? Entonces vamos a ver las diferencias. Le voy a tomar una foto antes y un después. Listo amigos, pues ya hemos untado el Almorol de este lado. Si se dan cuenta ustedes, ya está secando, se nota rápido. Ahora vamos a probar la otra fórmula de este lado. Muy bien, vamos a mojar un pedacito de nuestro trapito con el líquido según profesional y vamos a untarlo de este lado. Listo amigos, lo hemos untado del lado izquierdo y pues bueno, yo pensaba que el Almorol iba a tardar un poquito más en reaccionar en el plástico, pero vemos que reaccionó de manera inmediata. Estamos viendo un resultado inmediato con el líquido de fórmula profesional. La marca es esta, Black Game. Sinceramente está nutriendo mucho más el plástico de este lado, se nota a simple vista, está brilloso, mientras que el Almorol pues se volvió a resecar. Sí le quitó un poquito algunas manchitas blancas, pero no está totalmente curado esa parte. Por lo tanto amigos, creo que vamos a dejar de utilizar el Almorol y pues buscar una fórmula un poquito más profesional como este líquido. Sinceramente este líquido a mí me costó entre 80 y 100 pesos aquí en México, y pues es el que he estado utilizando en la R6 y sinceramente los plásticos me los ha revivido. Vean cómo brilla totalmente, y mientras el Almorol pues tantito lo desmanchó, pero no brilla el plástico y la verdad no veo que lo proteja. Vamos a dejar pasar unos 10 minutos este líquido en el plástico para ver si tiene alguna reacción más adelante. Bueno amigos, pues ya dejamos pasar 15 minutitos y vean ustedes la diferencia de un lado con el otro lado. Y sinceramente pues no se ha diluido, y les voy a adelantar, no se va a diluir, queda brillante así como lo vemos en este momento. Lo sé porque lo he aplicado en la R6 y sinceramente los plásticos de mi R6 revivieron con esta fórmula, por eso se los quería yo recomendar, ¿ok? Bueno amigos, vamos a hacer una última prueba en este video. Ahora vamos a poner los dos líquidos en una parte muy caliente de la moto, como lo es el tubo de escape, y también en la tapa del motor. Vemos que la tapa del motor pues es de metal, igual que el tubo de escape, solo que la tapa es negro brillante y el tubo de escape es negro mate por lo del calor que ya se decoloró. Vamos a untarle los dos líquidos y vamos a ver los resultados. Antes de untar los líquidos, pues quiero mostrarles cómo es que está el tubo de escape. Sinceramente pues está bastante decolorado por el calor, y la tapa del motor pues está normal, un poquito sucia porque pues he tenido mucho tiempo guardada la moto, pero pues vamos a untarle los líquidos y vamos a ver los resultados.
Bueno amigos, pues vamos a poner primero el almorol en el tubo de escape. Ponemos un poco y también un poco en el motor del lado derecho hacia allá. Y esto amigos, vamos a terminar bien aquí. Lo voy a poner así de mientras y obviamente si uno de los dos líquidos resulta triunfador, pues ya vamos a terminarlo de untar todo el tubo de escape. Ahora vamos a ir con la fórmula profesional. Igual vamos a untar un poquito en el tubo de escape, vamos a ponerlo aquí abajito. Vamos a ver cuál de los dos tiene mejor resultado. Bueno amigos, pues ahora lo que voy a hacer es esperar un rato. No enciendo la moto ahorita. ¿Por qué? Porque al encender la moto me va a calentar el tubo de escape y pues el resultado va a ser diferente en frío. Pues ahorita lo vamos a dejar en frío. Si en frío se mantiene brillante, así como ahorita estamos viendo la fórmula profesional se está manteniendo más brillante que el almorol, pues lo encendemos. Pero si ya las dos fórmulas desaparecen, no tiene caso encenderlo. Estamos viendo en este momento que sí se está presentando algún cambio. Vamos a esperar unos minutos más. Amigos, pues ya dejamos pasar 15-20 minutitos y vean cómo el almorol se ha diluido completamente mientras que la fórmula profesional todavía está diluyéndose. La verdad yo creo que ya no tiene caso encender la moto porque vamos a calentar el tubo, pues al final de cuentas la fórmula profesional se va a deshacer. Pero lo que sí es que quiero que vean la diferencia en el motor. De este lado, vean cómo se ve un poquito más opaco que de este lado que se ve brillante. De este lado pusimos almorol, de este lado pusimos la fórmula profesional. Voy a acercar un poquito más la cámara. Vamos a ver la diferencia. Tantito. Muy poca. Hecho en cámara pues quizás no la noten. Bueno, aquí se ve la línea. Vean acá. Aquí se ve la línea de donde puse el motor para allá y donde es la fórmula profesional para acá. Entonces en motor o en metal con acabado negro brillante, el almorol hace mejor su trabajo. Esto es en frío. Si llego a calentar el motor ahorita, vamos a ver el resultado que vamos a obtener con el almorol. Les voy a encender la moto un rato, lo voy a calentar y vamos a ver si hay algún cambio. 5 minutos después. Amigos, pues acabo de regresar de ir a calentar la motocicleta. La verdad, la conclusión final de la fórmula profesional en el tubo de escape sí hay un cambio. Miren, aquí donde puse el almorol desapareció. O sea, no se ve nada, solamente se ve estas gotitas que quedaron. Pero lo demás que unté por acá ya no se ve. Pero vean, la fórmula profesional todavía sigue las manchitas estas negras. La verdad, prefiero que se vea así. Obviamente sin estas manchas, todavía está secando ahorita. A que se vea así como está acá. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que utilicemos la fórmula profesional aquí en el tubo de escape y la untemos o lubriquemos cuantas veces sea necesario para que este color lo mantenga y reviva el tubo de escape. Yo lo voy a hacer, lo voy a estar untando varias veces durante varios días y les voy a mostrar el resultado final de cómo queda el tubo de escape. Y bueno, en la tapa del motor pues ya no hubo ningún cambio. Vemos acá más brillante que de este lado. Aquí se ve una línea donde es la mitad del almorol y la mitad de la fórmula especializada. En metal con acabado negro brillante es mejor el almorol. Aquí está la respuesta, ya que aquí vemos que la fórmula especializada no actuó tanto como el almorol. Aquí está brillante y aquí no está tan brillante. Esto ya es con el motor caliente. Ahorita fui a calentar la moto, le fui a dar una vuelta y calentó. Ahorita está todo muy caliente. Así que amigos, vamos a hacer una conclusión general. El almorol es solamente bueno en metal con acabado negro brillante, mientras que la fórmula especializada es mejor en metal frío, caliente, en plásticos, pero no en metal con acabado negro brillante. Es lo único malo en lo que no actúa la fórmula profesional. Vean la diferencia después de haberlo lubricado 6 ocasiones con la fórmula profesional. Vean amigos, la verdad el tubo de escape cambió totalmente su aspecto. Les voy a presentar las fotografías de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta pasada. Ahí la tienen, vean. Eso es el cambio que tuvo el tubo de escape al estarle lubricando con la fórmula profesional. Y la verdad, vean ustedes cómo se ve bastante bien. Bueno, estos son rayones que ya tenía el tubo, pero vean, el color del tubo de escape cambió totalmente. Ahorita lo que voy a hacer es calentar la moto, salir a una vuelta y vamos a ver si regresa igual o se vuelve a poner opaco. 5 minutos después. Amigos, pues acabo de regresar de ir a calentar la motocicleta con una vueltecita de 15 minutos y pues la verdad, vean, el tubo de escape con la fórmula profesional no se decoloró, no se volvió a poner opaco como estaba antes.
Entonces, amigos, en conclusión, les voy a dejar aquí esta fórmula profesional. Hay muchas marcas, prueben ustedes las que gusten, pero de la que estoy aplicando en este video es esta marca que se llama Black Gain. La verdad nunca la había probado, pero pues definitivamente destruye al Almorol al momento de lubricar y mantener nuestras superficies mucho más brillantes. Les repito, el Almorol solamente le ganó a este líquido lo que es en metal negro brillante, pero en lo que es plásticos, lo que es metal negro mate, lo ganó totalmente la fórmula profesional. Amigos, antes de finalizar el video, quiero saludar a algunas personas que me han dejado algunos comentarios en algunos de los videos que tengo en este canal. Y esas personas son Patricia Aedo, que nos escribió: lo encuentro lindo y vete a Chile. Asimismo saludamos a Rosa Pineda, que nos dijo: muy bonito, gracias al video de esta imagen que tengo en mis espaldas. Si quieren ver el video de cómo es que hice esta imagen en esta pared, búsquenlo aquí en mi lista de reproducción. Asimismo quiero saludar también a María Pita Bartolo, que nos escribió en el video de 4 formas de arreglar tu bomba de agua. A Raúl Gordillo, que nos ve desde Estados Unidos, y también a Aldo Jacón, que nos comentó en el video también de esta pintura que tengo en mis espaldas. Así que amigos, por favor no se olviden de suscribirse al canal, compartir el video. Si tienen alguna duda, dejen sus comentarios, con mucho gusto los vamos a leer y los vamos a responder. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.